¿Qué onda, amigos? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Una super disculpa porque no he podido hacer videos todo este tiempo, ya que les había dicho que estaba en mi tesis, pero ya la acabé. Entonces ahora sí vamos a tener tiempo para poder hacer muchísimos videos. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante que se llama bioquímica. Como sabemos, en la bioquímica hay muchísimas reacciones y los profesores nos explican muchísimas rutas metabólicas. Y a veces no entendemos nada porque ni siquiera sabemos qué es una ruta metabólica. ¿Cómo se leen esas cosas? No se preocupen, aquí vamos a saber todo eso muy rápido. Este video es introductorio para saber en general qué es la bioquímica y después voy a hacer un video por cada ruta metabólica para que lo vayamos viendo de manera más clara y específica. Bueno, como nosotros sabemos, todos los organismos vivos están hechos de células. Los seres humanos, los animales, las plantas, los hongos, las levaduras, todos estamos hechos de células. Así como se ven en estos dibujos que están horribles, podemos ver que el ser humano, bueno, ese es un humano, están hechos de millones de células. Todo nuestro cuerpo está hecho de células. Ojos, manos, todo está hecho de células. Igual en una planta, toda la planta está hecha de células. Y esas células en conjunto van a formar a la planta. Así todos los organismos vivos están hechos de células. Bueno, y esas células necesitan algo muy importante para vivir. ¿Y qué es eso? Pues es el alimento, es la comida. Se dice que nosotros necesitamos comer para generar energía en todo nuestro cuerpo y poder movernos y vivir. Bueno, pues esto es cierto. Las células necesitan comida para ellas poder generar energía y poder vivir. Entonces, cuando nosotros comemos, toda la comida entra a nuestro cuerpo y se empieza a distribuir por todo nuestro cuerpo para que entre a todas las células de nuestro cuerpo, desde las de nuestros pies hasta las de nuestras manos y la de nuestra cabeza. Todas las células de nuestro cuerpo reciben esa comida y producen energía para que puedan vivir. Así es en todos los seres vivos, en los animales, en las plantas, en todos los seres vivos. Esto mismo pasa. Entra la comida a su organismo y se distribuye a todas las células de su cuerpo para que puedan generar energía y vivir. Pero para que la comida pueda ser digerida o metabolizada, que vamos a usar la palabra metabolizada, para que la comida pueda ser metabolizada necesita entrar a la célula. Y dentro de la célula esta comida va a ser metabolizada para poder producir muchísima energía. La célula es como una esfera y está hecha de muchos poros. Entonces en esos poros es por donde entra el alimento. Y una vez adentro ya va a ser metabolizada. Una vez que entra el alimento a la célula, ¿quién es el que va a metabolizar el alimento? O sea, ¿quién es el que va a ayudar a que se produzca la energía? Bueno, pues son las enzimas. ¿Pero qué rayos es una enzima? Una enzima básicamente es una proteína, no hay de otra. Entonces, cuando llega el alimento y se mete a la célula, se requieren de muchísimas enzimas para que esas enzimas empiecen como que a digerir el alimento y produzcan mucha energía. O sea, para poder digerir o metabolizar un pequeño alimento se necesitan de muchísimas enzimas, demasiadas. Entonces imagínenselo, va entrando el alimento o sustrato, mejor hay que decirle sustrato, va entrando el sustrato a la célula. Y una vez adentro se queda aquí flotando. Y algo le dice al ADN, ¿sabes qué? Ya aquí está la comida, ya aquí está el sustrato. Tenemos que empezar a producir muchísimas enzimas. Entonces empieza el proceso de transcripción, se empiezan a crear muchos transcritos o ARNs mensajeros, ya se van al ribosoma, se traducen, crean las enzimas, que las enzimas son proteínas, y una vez creando las enzimas ya agarran y dicen, ¿sabes qué? Aquí está el sustrato, se van todas y una por una empieza a actuar sobre el sustrato, sobre el alimento, para poder digerirlo. Bueno, los científicos son tan chingones que se pusieron a investigar toda su vida y ya saben qué enzima actúa primero para poder metabolizar el sustrato o el alimento. El chiste para poder producir energía es que la molécula, el sustrato, que el alimento que está grande se vuelva chico, y ese es el objetivo para poder producir energía. Volver la molécula o el alimento de grande a chico, y cada paso le va a ir dando energía a la célula. Entonces esos son los pasos para que el alimento de grande se vaya volviendo en cada paso chico. Entonces aquí vemos todas las enzimas están empezando a atacar al sustrato, al alimento, para poder sacar la energía de ahí. Es lo mismo que podemos ver acá. Este es el alimento, aquí es como va cambiando, y esta es cada enzima que lo va atacando. Primero empieza la exoquinasa, entonces ya que actuó, ya se va y llega la
fosfoexosa isomerasa, y así van entrando cada una de las enzimas para poder sacar toda la energía del alimento y hacerlo chico. Pero ¿cómo me doy cuenta cuándo es una enzima? Es súper fácil. Los investigadores lo tenían muy bien en mente y agarraron y dijeron, pues ¿sabes qué? Vamos a ponerle a todas como nombre final, vamos a ponerle a todas las que queramos que sean enzimas la terminación asa. Entonces todas las enzimas acaban con asa. Y así vas a poder diferenciar cuáles son enzimas y cuáles son proteínas. Por ejemplo, exoquinasa, fosfoexosa isomerasa, quinasa, ya lo borré. Y así todas las enzimas van a tener terminación asa. Pero bueno, básicamente esto es la bioquímica. Cómo es que actúan todas las enzimas dentro de la célula para poder metabolizar el alimento o sustrato. Bueno, básicamente esto es una pequeña introducción de bioquímica. Espero les haya gustado. Les pido una disculpa por no hacer mis videos, pero les prometo que ya los voy a seguir haciendo muy seguido. Les agradezco todos sus comentarios, de verdad leo uno por uno aunque no parezca cierto y me agradan muchísimo. Suscríbanse por favor, si quieren pongan sus comentarios abajo y no dejen de ver más videos.